Bueno, muchas gracias, Presidenta. No quiero, ¿cómo podría explicar, no? Ni hacerme, ni que se interprete como víctima o como algo inclusive demagógico, sensiblero, todo lo demás, pero la verdad me golpeó mucho el nivel de violencia de hoy a la tarde. Primero que el nivel de violencia de las palabras, de los discursos, de los tonos, de las cosas que se dijeran solamente por discutir el pliego de un juez o una jueza, creo que lamentablemente nos está llevando a un camino que más tarde o más temprano va a ser el arrepentimiento de toda la dirigencia. Porque la violencia que empieza siendo verbal después se transforma de otra manera. Y si la dirigencia es la que genera la violencia, no nos alarmemos cuando nuestro pueblo, nuestra gente empiece también a generar esa violencia para llevar adelante sus ideas, sus puntos de vista. Entonces, sinceramente, creo que no soy nadie para llamar a nadie a la reflexión. Considero una humilde persona que transitó la política desde que era joven, desde el año 82, pero abonando algo más a lo que decía recién el senador Clos, tenemos que empezar un poquitito si se le hace bien a la situación actual de Argentina, si le hace bien a nuestro país, si le hace bien a nuestra gente, el nivel de violencia que hemos visto hoy a la tarde, al menos desde lo verbal. Porque creo que sinceramente es muy difícil poder entender por qué se hacen estas cosas, por qué se dicen estas cosas. Como si la situación electoral permitiera todo. Parece que como hay elecciones se permite todo. Bueno, esto por un lado. Por otro lado, ayer se cumplieron 91 años de la creación de la Confederación General del Trabajo. Y casualmente, 2 años después, en un gobierno de facto se ponía en marcha este impuesto. Y un par de años después, 1936, el presidente Roca empezaba a imponer el impuesto a los salarios en aquel momento. Es decir, estamos viviendo un momento absolutamente histórico desde todo punto de vista, pero fundamentalmente histórico desde el trabajo, desde los derechos de los trabajadores, al terminar con 87 años del impuesto que gravó el salario de las mujeres y de los hombres trabajadores en Argentina. Se pueden poner muchísimos argumentos. Se puede descalificar la decisión del ministro Massa de distintas maneras, como lo hemos escuchado esta tarde. Lo que no se puede soslayar, ni minimizar, ni negar de que el ministro, con el presidente, con la Cámara de Diputados y con este Senado, estamos terminando de una vez por todas con uno de los temas que fueron permanentes motivos de idas, de venidas y de propuestas a lo largo de la historia argentina. No hay un solo candidato de ningún partido político que alguna vez no haya prometido eliminar el impuesto a la ganancia. Nadie. El último, 8 de septiembre de 2014, Mauricio Macri, en mi gobierno no va a haber impuesto a la ganancia. Y después todos. Entonces, se pueden argumentar de distintas maneras para decir que no. Y algunas, como el tema de la situación fiscal de las provincias, son entendibles. Ahora, ¿cómo juzgamos el valor de una decisión?
lo juzgamos por la coyuntura, lo juzgamos por el momento electoral, lo juzgamos por la situación económica del país, la situación fiscal de las provincias, o nos ponemos en el lugar que tenemos que ponernos como representantes de nuestra gente. El único lugar para analizar y para enfocar este tema es la persona, es el ser humano, es la trabajadora y el trabajador. Esa es la prioridad del debate de un senador, de una senadora, de un diputado, de una diputada, de un intendente y de un gobernador. Porque creo que todos nos llenamos la boca hablando de los derechos del trabajador y en esta casa de los derechos, de los derechos, de los derechos. Ahora, cuando tenemos que tomar la decisión de discutir el principal derecho de una mujer o un hombre, que es que su salario, su esfuerzo, su sacrificio le quede íntegro, parece que ahí empieza el momento de las excusas y empieza el momento de los argumentos para justificar un no. Yo la verdad que estoy, primero, absolutamente orgulloso de que mi amigo el ministro haya tomado esta decisión, y la verdad que se lo dije el otro día en Neuquén, se lo he dicho en su despacho, porque no cualquiera toma esta decisión en el momento que estamos viviendo y en las circunstancias que se está viviendo, pero es algo que durante 80 y pico de años los trabajadores y las trabajadoras en nuestro país estuvieron reclamando, y fundamentalmente los líderes del movimiento obrero y todas y todos los dirigentes políticos. Obviamente que hay una tarea por delante, que es cómo compensamos a nuestras provincias, en el cual se ven afectadas con el 57,1% de esta recaudación. Maurice, el senador Clos, planteó argumentos jurídicos de tremenda profundidad, y día pasado, en una reunión del ministro con todas y todos los gobernadores del Norte Grande, se anunció que en el presupuesto se van a compensar a las provincias del impacto que tiene esta medida a través de la coparticipación del impuesto al cheque y del impuesto país. Entonces, teniendo un compromiso absolutamente público del ministro, teniendo un argumento legal como es el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, teniendo la decisión de los gobernadores de que esto tiene que encauzarse por la vía del diálogo en el presupuesto, si el argumento es el federalismo y si el argumento es la pérdida de las provincias, ese tema ya fue sacado de contexto. Entonces, me parece que lo que queda es que lo que estamos viendo acá es de aquellos que se oponen a la quita del impuesto a las ganancias, es una medida absolutamente política y de carácter electoral. Y sería mucho mejor, y mucho más sincero, y mucho más honesto intelectualmente decir claramente eso. No estamos de acuerdo con una medida porque se toma en un proceso electoral y banquémonos la situación que se está dando. Pero bueno, sintetizando, felicito al ministro Sergio Massa, a todo su equipo de trabajo, a la Confederación General de Trabajo, a los diputados que votaron, a los senadores que lo vamos a votar hoy, y de alguna manera festejemos cesar, terminar, concluir con 87 años en el cual el Estado argentino le tomó parte de sus salarios a todas y a todos los trabajadores de nuestro país. Muchas gracias. Gracias, senador. Les quiero informar que, según acordaron los